Bueno, entonces les decía, el fondo fijo es para gastos menores, de valores chicos, va a estar a cargo de una persona y el sector contaduría va a extender un cheque, para eso se lo da al responsable, cobra el cheque y lo tiene. Esa persona va a tener los 30.000 pesos guardados en su oficina, en su bolsillo, donde quiera. Tiene el dinero. Vengo yo y le digo, mira, necesito comprar foquitos. Bueno, tomá, me da la plata, voy, compro el foco, vengo y le doy el ticket. Viene otra persona de la empresa, dice, necesito comprar nafta para la camioneta, bueno, toma la plata, fue, cargó combustible y le trajo el ticket. El otro dice, vos sabés que tenemos que ir a llevar cartas al correo, pero, bueno, le dio la plata, fue y llevó la plata, llevó el ticket del correo. Claro, cuando le dan el fondo fijo, le van a decir, bueno, mirá, cuando vos tengas gastado, por ejemplo, el 80% del fondo, o sea, 3 por 8, 24, cuando hayas gastado 24.000 pesos, ven y que te lo reintegramos. Ese importe, que siempre me preguntan, ¿es un importe fijo? No, es un importe que establece la empresa. Puede ser un importe distinto de acuerdo al tipo de empresa que estemos hablando. O sea, eso es algo que resuelve la empresa en cuanto a qué porcentaje lo va a devolver, cuál es el monto que va a dar. Son directivas de la empresa. Entonces, llegado el momento, la persona responsable va a juntar, o sea, ¿qué es lo que va a tener que hacer este responsable? Agarrar una hojita y armarse en un Excel una planilla que diga, bueno, hoy, 6 de octubre, me dieron 30.000 pesos. El mismo 6 de octubre le di 1.000 a Juancito para comprar focos, gastó 1.000 menos. Obviamente tengo que tener de todo lo que yo voy registrando los comprobantes, porque si no después cómo justifico lo que gasté. Entonces tengo que llevar un control de todo lo que voy gastando, justamente para también saber cuánto llego al 80%. Si dije 30.000, 3 por 8, 24, para saber cuándo gasté 24.000, me tienen que quedar en efectivo 6. Vamos a leer un poquito lo que dice acá antes de seguir. Si no, me voy. Dice, generalmente en el fondo fijo, generalmente en empresas pequeñas es de uso generalizado, una cuenta única de caja, dado que la totalidad de dinero y de los cheques recibidos de los terceros son utilizados para efectuar todos los pagos grandes o chicos. Sin embargo, en aras de tener un mayor control interno, es frecuente que las empresas poseen una caja chica o fondo fijo, se llama también caja chica, para hacer frente a pagos menores y que el resto de los fondos sean depositados en cuentas bancarias. ¿Cuál es el concepto de fondo fijo? Es un fondo especial en efectivo que se crea y repone constantemente para hacer pagos menores o de cuantía pequeña, que si lo hiciéramos con una emisión de cheques no tendrían la funcionalidad adecuada para efectos operativos. Ustedes calculen que entre que yo pido a la empresa que hace los suministros, que me compren los focos, piden los precios, compran y ya estoy 3 días sin luz. Entonces, ese es el objetivo del fondo fijo. El fondo fijo, como yo les decía, venía contando recién, tiene etapas. La primera etapa, que es la etapa de la constitución del fondo fijo, es donde el encargado va a ser, el encargado de contaduría, por ejemplo, va a ser un asiento que diga fondo fijo a banco por un determinado importe, y esto lo va a registrar. Este cheque se lo va a dar al encargado, al que va a estar responsable del fondo fijo, y ese cheque el encargado va y lo cobra en el banco. La segunda etapa del fondo fijo es cuando se gasta el porcentaje que se había estipulado y esta persona encargada viene y lo tiene que rendir. Entonces, fíjense, lo rinde gastos de librería, gastos de limpieza, fletes, movilidad a fondo fijo, porque disminuyó la plata. ¿Qué es importante en este caso? Y fíjense las cuentas que estoy utilizando. Que por más que no hayamos llegado al porcentaje que nos indica la empresa,
es importante hacer al menos una rendición de fondo fijo por mes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cuentas que se utilizan en el fondo fijo, como son para gastos menores, son cuentas de resultado. Y como ustedes ya saben a esta altura, los resultados tienen que imputarse por criterio de devengado al periodo que correspondan. Por lo tanto, es de ahí la importancia de que la persona encargada haga la rendición, aunque no haya llegado al porcentaje exigido, por lo menos una vez al mes, justamente para que esos resultados queden imputados en el mes en que realmente se efectuaron. Una vez que hagamos la rendición, el sector responsable me va a reponer lo que yo ya gasté. ¿Y ahí qué va a ser? Fondo fijo a banco nuevamente por el mismo importe el cual yo le había rendido. Por ejemplo, acá me hizo 30.000 en la Constitución. En la rendición yo vine y le devolví 27. La suma de todo esto me suma 27.000. Quiere decir que la reposición va a ser fondo fijo a banco por 27. Y al cierre del ejercicio, o sea, el cierre del fondo fijo, ¿qué vamos a hacer? Banco a fondo fijo, el contrasiento de la Constitución. En cuanto al cierre, es importante que sepan, como les dije recién, de que la rendición tenía que ser por lo menos una vez al mes, siempre el fondo fijo al cierre del ejercicio tiene que quedar cancelado. Justamente porque, también por lo mismo, para que los resultados se imputen al periodo que corresponda y para que justamente no haya dinero fuera de lo que es la cuenta caja. Es decir, la única cuenta que va a tener movimiento de dinero al cierre del ejercicio es la cuenta caja. Es importante que todas las cajas chicas o fondos fijos al cierre del ejercicio, estamos hablando última fecha del periodo contable, ya sabemos que no es necesario que coincida con el año calendario, tienen que quedar canceladas. A ver, bueno, acá es un poco la explicación de cada una de las etapas. Fíjense, dice constitución del fondo fijo. El ente decide la conformación de un fondo fijo con la intención del manejo de los pagos menores. La rendición, dice, una vez que la persona encargada del fondo alcanza aproximadamente el importe establecido oportunamente para la reposición del mismo, lo presenta ante un superior a los efectos de que el mismo sea controlado y repuesto. Es recién en ese momento que en el sistema contable, el libro diario, se efectúan las registraciones pertinentes a las erogaciones realizadas. Se deben presentar los comprobantes respaldatorios junto con una planilla de rendición importante a los efectos de asignar los resultados en los periodos en que los mismos se devengan. Es conveniente que al menos la reposición del mismo sea mensual, y que la reposición, una vez rendido, el ente efectúa la reposición del fondo fijo, procediendo al libramiento de un cheque de la cuenta corriente. Al cierre, sin perder de vista la asignación de los resultados en los periodos en que los mismos se devengan, si llegado el cierre del ejercicio y aún el fondo fijo no ha alcanzado, el importe establecido por el ente para su reposición indefectiblemente corresponderá registrar la rendición del mismo. Lo que les había explicado un poquito recién en cada una de las etapas. Bueno, ¿dudas en este caso? Antes de seguir con el próximo. No. ¿No? No, todo muy clarito, pero... Bueno, seguimos. Este no lo tienen ustedes en la plataforma. Está en la plataforma del cuatri anterior, así que después se los voy a subir porque hay chicos que no lo van a tener. Bueno, ahora seguimos con un tema que yo sé que a muchos no les gusta, a mí me encanta,
pero entiendo que no es fácil de entender, pero bueno, vamos a hacer lo posible. El tercer control dentro del rubro, o sea, los primeros controles que vimos, arqueo de caja y fondo fijo, tuvo que ver más que nada con lo que es el efectivo, con el dinero en efectivo, ¿sí? Dineros y cheques, que los podemos hacer, los podemos cambiar en un momento. Ahora vamos a ver las tareas y los controles con las cuentas banco. Es decir, con las cuentas que yo puedo llegar a tener como empresa en los bancos. Y esto es lo que se llama la conciliación bancaria. Conciliación, dice, es la tarea de comparar el saldo contable versus el bancario y analizar las diferencias encontrando sus causas. Se llama conciliación bancaria. Es decir, ¿qué es una conciliación bancaria? Es justamente eso, conciliar. Buscar, ¿vieron cuando decimos que estamos enemistados con alguien y buscamos que se concilien? Bueno, acá lo que buscamos es que se concilie el saldo que el banco dice tener mío con el saldo que yo digo que tengo, que la empresa dice que tiene. ¿Qué buscamos? Que esos dos saldos se concilien, se unan, y en esa unión vamos a encontrar si existen diferencias. Entonces, fíjense, la empresa registra operaciones, esas operaciones, ¿a dónde las anota la empresa? En el libro diario y después pasan al libro mayor banco XX cuenta corriente. El banco registra todas las operaciones que yo hago como cliente en el banco y esas operaciones el banco luego me las demuestra a mí a través de lo que se llama un resumen bancario o extracto bancario. Es decir, es un detalle, el resumen bancario, de todos los movimientos que yo hice en mi cuenta, en el banco. Normalmente antes los mandaban por correo, hoy directamente con el home banking podemos ver el extracto bancario directamente por internet. Por eso hoy conciliar es mucho más fácil también, llevar los saldos al día. ¿Por qué? Porque al banco podemos entrar en cualquier momento y a cualquier hora, o sea que podemos ver el saldo real en cualquier momento, mientras que antes, calculen, cuando no había internet, cuando no en las computadoras, nos mandaban el resumen después de terminar el mes por correo, o sea que vos te enterabas de los movimientos de las cuentas recién al mes, capaz que el movimiento de la, o sea, vos hacías un movimiento el 1 de octubre, pero tenías que esperar hasta el 5 de noviembre para ver si ese movimiento estaba registrado en el banco, porque era cuando te llegaba el resumen. Entonces es muy distinto, o sea, las diferencias que existían antes a lo que puede existir hoy son muy distintas, porque hoy lo puedo llevar al día prácticamente. Entonces, fíjense que en esta flecha que tengo acá abajo, ¿qué dice la conciliación bancaria? Tengo que lograr que el saldo que yo digo que tengo en el banco, porque ustedes saben que el libro mayor es la demostración de los movimientos que yo contablemente hice en la cuenta, contra el saldo que el banco dice que es lo que yo hice. Es decir, voy a tener dos saldos. De la misma cuenta voy a tener dos saldos. Y ustedes me van a decir, tienen que ser lo mismo. Justamente, tenemos que llegar a eso, a que sean los mismos. ¿Son iguales? Nunca coinciden. Nunca. Nunca les va a coincidir. Justamente de esa no coincidencia es que tenemos que hacer la conciliación bancaria. La conciliación es encontrar los ajustes necesarios que debo registrar en la empresa, para que justamente los dos saldos, el de la empresa con el del banco, me lleguen a coincidir. Dice, el saldo a favor del ente titular de una cuenta corriente bancaria para el banco es un pasivo, y por ello en su sistema contable es un saldo acreedor. Para el ente es un activo, y por ello en su sistema contable es un saldo deudor. ¿Lo entendieron esto?
Chicos, sí. ¿sí? Sí, ¿Se sí. entiende? Que, la cuenta banco para mí es un activo, pero para la cuenta Banco Verónica, para el Banco Provincia, es un pasivo, porque yo soy un cliente de ellos. O sea, para ellos soy un pasivo, ¿sí? Bien, por eso es un saldo acreedor. Vamos a ver cómo empezamos. A ver, dice, el saldo informado por el banco en el resumen bancario a sus clientes no necesariamente coincide, lo que les decía recién, no coincide nunca, con el saldo que surge de los registros contables. Esas diferencias que podemos encontrar entre los dos saldos, es importante que las tenemos que distinguir entre los que son diferencias transitorias y las que son diferencias permanentes. Justamente la palabra se los dice. Diferencias transitorias. Transitorias. Son aquellas que desaparecen por el mero transcurso del tiempo. Diferencias permanentes, también la palabra se los dice, serán permanentes hasta tanto se efectúen los ajustes, asientos en el libro diario, pertinentes, dado que no se neutralizan por el transcurso del tiempo. Es decir, es fácil acordarse, porque las mismas palabras se los está diciendo. Diferencias transitorias, no tengo que hacer nada, simplemente encuentro las diferencias. Digo, pero esta es transitoria, listo, déjala. No merece ajuste, pero esta es permanente. Esta sí merece un ajuste, porque mientras que a esa diferencia yo no la registre en el libro diario, va a existir siempre como diferencia. Nunca se va a terminar arreglando, porque no se va con el tiempo como la otra. Fíjense, y vamos a los ejemplos que me dice. Diferencias transitorias. Y a ver, vemos, más fácil. Yo soy de una empresa, hoy 6 de octubre le pago a un proveedor con un cheque mío. En la empresa que hago, proveedores a banco, ¿sí? Ese cheque el proveedor se lo lleva. Hoy 6 de octubre. ¿Hasta qué fecha tiene tiempo de cobrarlo? 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre. Hasta el 6 de noviembre. Yo la conciliación la voy a hacer al 31 de octubre. ¿Sí? Porque los saldos los hago siempre a fin de mes. Si ese proveedor hasta el 31 de octubre todavía no fue al banco a cobrar el cheque, obviamente que en el banco ese cheque no va a estar registrado como que lo pagaron. Entonces ahí tengo una diferencia entre el saldo mío y el saldo del banco. Pero ¿qué pasa? Si yo hago algún ajuste, está mal. ¿Por qué? Porque en esos 6 días que quedan, o sea, desde el 31 de octubre al 6 de noviembre, la persona puede ir a cobrar el cheque y desde el mismo momento en que lo cobre, ahí ya se compensa una diferencia de un lado con la del otro. Porque cuando el banco pague ese cheque va a ser la cuenta Verónica a caja. Entonces esa cuenta Verónica se va a compensar con la cuenta del banco de la empresa mía y ya la diferencia se fumó por sí sola. ¿Por qué? Porque era una diferencia transitoria, se va con el paso del tiempo, es como que tiene un vencimiento y llegado a la fecha, listo. ¿Sí? Ahora, esa es una diferencia transitoria. A ver, ¿qué otra diferencia transitoria podemos tener? Yo hoy tengo en mi poder un cheque del Banco de Salta. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplo que hoy estamos frente al 31, hoy es 31 de octubre. Y tengo en mi mano un cheque de Salta. Hoy en la empresa hago Banco Provincia, porque yo tengo cuenta en el Banco Provincia, a caja. Agarro ese cheque, lo llevo al banco y lo deposito. ¿Ustedes creen que ese cheque va a estar acreditado en mi cuenta del banco el mismo día? No. ¿Por qué no? Porque es una plaza, o sea, es una plaza distante.
va a tener por lo menos ese cheque 48 horas para poder acreditarse, porque no es una plaza común, es lejos. Entonces tienen que hacer todos los controles para saber si ese cheque se puede acreditar. Entonces, cuando yo haga la conciliación al 31 de octubre, en la cuenta de la empresa voy a tener como que mandé a depositar plata, o sea, un cheque al banco, y me voy a encontrar con que en el extracto que me manda el banco esa plata todavía no está. Pero ¿qué pasa? Esa plata sí va a estar a lo mejor el 2 o el 3 de noviembre. Entonces, con el mero transcurso del tiempo, las diferencias se fueron solas. Porque el 2 de noviembre, cuando la plata se acredite, ahí se compensa la diferencia del banco con la diferencia de la empresa. Ahora, si pasamos a las diferencias permanentes. El cajero del banco, el banco procede a debitarme de mi cuenta. Ustedes siempre piensen que los conceptos son distintos en el banco a los que son en la empresa. El débito de la empresa es el crédito del banco y el crédito de la empresa es el débito del banco. Entonces yo digo, si el banco me debita, es porque me está generando un gasto en la cuenta. Me debita comisiones bancarias el día 30 de octubre. O me debita cualquier día. Me debita comisiones bancarias hoy. Mañana me vuelve a hacer otro débito de comisiones bancarias. Resulta que yo cuando entro al home banking miro 3.000 de comisiones bancarias, digo, bueno, ahí nomás hago gastos y comisiones bancarias a banco para registrarlo. Al otro día entro de vuelta, veo gastos y comisiones bancarias de vuelta, digo, no, pero esto ya lo registré ayer. No me doy cuenta que es que me hicieron otro débito y no lo registro. Y me volvieron a sacar plata de la cuenta. Entonces, a lo mejor está bien que me tendrían que hacer dos, pero yo me equivoqué y registré uno solo. Entonces llega el cierre del ejercicio y me encuentro con que el banco me registró 2 veces gastos de comisiones bancarias y yo hice una sola vez. Mientras que yo no haga otra registración de las comisiones bancarias, porque es plata que me sacaron, esa diferencia va a estar siempre. Entonces, esa es una diferencia permanente que necesita sí o sí de un ajuste. Por ejemplo. Otro ejemplo de diferencia permanente. Yo tengo clientes que me llaman por teléfono y me dicen, escúchame, Vero, pásame tu CBU, que lo que te debo te lo transfiero a la cuenta. Bueno, yo le paso el CBU. Ahora, si ese cliente nunca me va a llamar a mí para decirme, che, te transferí, ¿cómo me entero yo? O sea, llega fin de mes, me mandan los movimientos del banco y me encuentro que tengo un crédito de 5.000 pesos. ¿Y quién me mandó esa plata? Mientras que, a lo mejor es un cliente, pero mientras el cliente no me llame y me diga, che, Verónica, te transferí, por eso siempre dicen, pasame el comprobante de la transferencia. Yo, cuando me pasan el comprobante de la transferencia, ¿qué hago? Una registración. Banco a deudores por venta. Mientras que yo no haga eso, esa diferencia de ese depósito que me hicieron siempre va a quedar. Entonces, ¿cuál es lo terminal de todo esto? Las diferencias transitorias las identifico como tales, pero no las registro. Las diferencias permanentes las identifico como permanentes y sí o sí merecen un ajuste, es decir, merecen que sean registradas en el libro diario para que al cierre me puedan coincidir. ¿Qué es lo que tengo que hacer, las etapas para hacer una conciliación? O sea, no es que es así de simple. La primera etapa, verificar que los saldos al inicio de ambas empresas, ya sea la mía y el banco, sean iguales. Porque si yo hice bien las cosas y concilié al cierre, los saldos al inicio tienen que ser iguales. No hagan como a mí me pasó una vez, que estuve
fácil, una semana buscando 15 centavos de diferencia, ¿y qué pasa? No verifiqué los saldos al inicio. Y los 15 centavos estaban al inicio, o sea que la diferencia venía del mes anterior. Obviamente fue un error en el mes anterior de un tipeo, pero bueno, el error también fue mío de haber perdido tanto tiempo, porque obvié el primer paso, que era verificar que los saldos al inicio sean los mismos. Una vez que verifico eso, yo voy a tener por un lado los movimientos al debe y los movimientos al haber del libro mayor, y voy a tener por otro lado los movimientos al debe y al haber del extracto bancario, es decir, del resumen que me manda el banco. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a agarrar todos los movimientos del banco, del mayor que estén al debe, y los voy a buscar que estén en el haber del otro lado. Los que coincidan los voy tildando uno con otro. Tildo los débitos de un lado con los créditos del otro. Lo mismo hago con los créditos y con los débitos. Es decir, tengo que hacer las dos, tengo que tildar. Me van a quedar movimientos que no van a tener tilde. A esos los laguneo, les digo yo, les hago un círculo. Y esos que quedan laguneados son los que van a ser objeto de diferencias. A esos son los que tengo que decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué tipo de diferencia es primero? Y de acuerdo al tipo de diferencia que sea, voy a ver si los registro o no. Por eso dice, analizar las diferencias encontradas merecen o no ajuste, temporarias o permanentes, y registrar los ajustes que fueran necesarios en el sistema contable del ente. Se registran ajustes por diferencias que no sean temporarias y que no sean por errores del banco. Existen dos formas de conciliar. O sea, esta, que una vez que hago todo eso, tengo que hacer la conciliación. O sea, hacer la conciliación no es solamente hacer eso. Luego, ¿qué tengo que hacer para conciliar? Luego que registré, partir de un saldo, sumar o restar las diferencias, según lo que sean, y llegar al otro saldo. Entonces, existen formas, partiendo del saldo del libro mayor del ente para arribar al saldo del resumen bancario, o partiendo del saldo informado por el banco para arribar al saldo del libro mayor. También existen otras formas, que no son las que más me gustan a mí, que es que se parten de los dos saldos al cierre para llegar a un mismo saldo en ambos sistemas. Sería una tercera opción. A ver, dudas hasta acá. ¿Ninguna? El último paso, profe, porque El último paso, a ver. después de analizar las diferencias. Tenés que hacer los ajustes. Ok. Pará, acá. Vamos a buscarlo. O sea, una vez que vos tildaste todo, marcaste Sí. con un redondel o una laguna, le digo yo, los que te quedaron sin tilde. Sí, Esos sí. que te quedaron sin tilde, vos decís, bueno, a ver, ¿esto qué es? Y es un cheque que yo entregué y no presentaron al cobro. Bueno, listo, esa es una diferencia transitoria. Con ese no voy a tener que hacer nada. Lo dejo, o sea, lo marco, pero no voy a tener que hacer nada. Otra es, este es un cheque que deposité, pero en el banco todavía no está la plata. Bueno, ¿ves? Esa sí es una permanente. Y esa va a necesitar ajuste. Entonces, de los que quedan laguneados, identifico cuáles son permanentes y cuáles son transitorias. De ahí, ¿qué hago? Registro las permanentes. Y la última opción es que, junto con la registración de las permanentes, tengo que hacer la registración, la conciliación, perdón. Y la conciliación va a ser, bueno, opto por partir del saldo del banco, entonces voy a ir a ver cuál es el saldo del banco al cierre. 10.000 pesos. Bueno, saldo del banco al cierre, 10.000. Más menos, porque puede aumentar o disminuir las diferencias permanentes, y tengo que llegar, luego de ese más menos, al saldo, al cierre de la empresa, porque había partido del banco. ¿Sí?
Igual ahora vamos a ver si encuentro algún ejemplo y lo vemos. Bueno. Y por último, o sea, fíjense que acá, sí, perdón. No, que sí está ahí, entendí. Está bien. O sea, vimos las 3 tareas de control que se puede hacer en una empresa. La tarea de el arqueo de caja, la tarea del fondo fijo y por último la de la conciliación bancaria. Y, o sea, nosotros vamos a ver en cada rubro, ya vayan pensándolo desde ahora, cada rubro vamos a partir diciendo, bueno, a ver, ¿qué es el rubro? ¿Qué lo compone? ¿Cuál es la forma de incorporación al patrimonio? Es decir, ¿a qué valor voy a incorporar los componentes del rubro al patrimonio? Las tareas que se tengan, las tareas que se puedan desarrollar del rubro para hacer ajustes al cierre. O sea, fíjense qué es lo que vimos de caja y banco. Vimos el concepto, los componentes del rubro, cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para la incorporación del bien al patrimonio. ¿A qué valor? ¿Cuáles son las tareas que hay que hacer y son necesarias para encontrar los ajustes al cierre? En este caso, son arqueo de caja, fondo fijo y conciliación bancaria. Y lo último que vamos a ver de cada rubro es cómo se evalúa al cierre. ¿Cómo evalúo el rubro cajas al cierre? Y a lo mismo que dijimos, ¿cómo evaluamos el rubro caja para incorporarlo al patrimonio? Lo mismo para el cierre, porque es el rubro más líquido. O sea, si yo tengo 100 pesos, el cierre van a ser 100 pesos. No tengo mucho que objetar. Es muy distinto cuando estamos hablando del rubro créditos que empiezan a aparecer los intereses. Entonces tenemos que ver cómo evaluamos el rubro, si neto de los intereses no devengados, si sí o si no. ¿Sí? Bien, a ver, ¿qué otro? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, cortamos este y vamos a un tercero. Yo ahora les hago la apertura del tercero, pero me van a esperar un ratito, porque digamos, la teoría la terminé de la del rubro, pero quiero ir a buscar algún práctico, déjenme buscar ahí entre mi pendrive o algo, para poder llevar un poco a la práctica todo lo que dijimos, ¿sí? Hacemos así.